Continúe bendiciéndonos en esta mañana. Estamos felices de poder compartir con muchos hermanos que nos están acompañando y que podemos disfrutar de la presencia del Señor. Quiero invitarle a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5. Versículos 6 en adelante. Efesios capítulo 5, versículos 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda que estábamos hablando hijos obedientes al principio, al comienzo? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén y amén. Y el relato ciertamente continúa, pero yo quiero detenerme en este párrafo que hemos leído, que necesitamos comprenderlo bien para no interpretar mal lo que el Señor nos enseña. Dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué sentencia? Algunos dicen: no, hermano, eso era para el Antiguo Testamento. La ira de Dios. La ira de Dios. Y entonces tenemos, para interpretar adecuadamente este pasaje de la palabra del Señor, necesitamos saber qué es la ira de Dios. Necesitamos saber algunas cosas que la palabra del Señor nos está mostrando a través de este texto. Dice el apóstol: cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Se acuerda que estábamos diciendo que algunas cosas nos persiguen? La fidelidad del Señor nos persigue, dice. Pero también la ira del Señor viene sobre los hijos de desobediencia. Otra traducción dice: a causa de estas cosas viene la ira de Dios. Es decir, que hay algo que lo provoca, hay algo que produce justamente ese accionar de parte del Señor. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso es justicia, hermano. Eso es justicia. A veces escuchamos en los noticieros, escuchamos a la gente en la calle quejarse que hay injusticia. ¿Por qué hay injusticia? Porque se determina una cosa y no se cumple, o se hace privilegios, se dan privilegios a ciertas personas en la sociedad, y entonces decimos: no hay justicia porque con unos es de una manera y con otros es de la otra. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios es justo. Dios determinó que la paga del pecado es la muerte. Y eso no se puede cambiar, hermano, no se puede cambiar. Dios no cambia. Su palabra no cambia.
Lo que Él determinó desde tiempos antiguos, eso siempre permanecerá. Porque si Dios cambiara, no sería un Dios confiable. No sería un Dios en quien nosotros podemos garantizar que este Dios es un Dios que siempre va a actuar de la misma manera. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el rechazo que Dios experimenta frente al pecado y frente a la injusticia. Ahora lo tenemos que aclarar, ¿verdad? Porque la ira de Dios no es como la ira del hombre. Si no, interpretaríamos mal el accionar del Señor. Pero el apóstol está haciendo una lista de cosas que hacen que la ira de Dios venga sobre la vida de los seres humanos. Y en esa lista que el apóstol está mencionando, dice algunas de las cosas que generan que la ira de Dios venga sobre nuestra vida. Y menciona fornicación, toda inmundicia, es decir, todo lo que no es limpio. Inmundo es eso, no limpio. Inmundo, lo que está sucio, lo que está afeado a los ojos del Señor. Avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanería. Una palabra que no la utilizamos, ¿verdad? ¿Quién es un truhán? Un truhán es un sinvergüenza que vive estafando y engañando. Eso dice el diccionario. Truhán es el que engaña, el sinvergüenza que engaña y que vive estafando a las personas. ¿Será que hay algunos truhanes en la sociedad? Bueno, pensamos, no conocen al Señor. Pensamos, viven conforme al mundo. ¿Será que hay algún truhán en la iglesia del Señor? Nos libre el Señor de eso. Nos libre el Señor. Idolatrías, palabras vanas, embriaguez. Menciona también como una de las cosas a tener en cuenta que las mujeres sean sujetas al marido y que los maridos amen con un amor sacrificial, es decir, dispuestos a morir por quien ama. Y otras expresiones, pero este listado que el apóstol menciona creo que es muy amplio, muy amplio. Dice allí en la versión, la nueva traducción viviente, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. La versión 60, Reina Valera, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y el apóstol dice, haced morir lo terrenal. Y cuando, mire, yo lo anoté acá, cuando dice haced morir, exterminen, exterminen lo terrenal en vosotros. Y vuelve a mencionar fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algunos dicen, yo no soy idólatra, pero si soy avaro, soy idólatra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Ahora, la ira de Dios no es una emoción descontrolada como cuando nosotros nos airamos, ¿vio? Nos airamos y procedemos mal. Y bueno, me enojé. Estoy airado, estoy enojado. Y entonces decimos cosas que no tenemos que decir, herimos, lastimamos, reaccionamos de mala manera. Dios no es así, Dios no actúa así. La ira de Dios es
aquello que Dios experimenta frente al quebrantamiento de su palabra, a la deslealtad de aquellos en quien el Señor derramó su sangre para hacernos sus hijos. ¿Se acuerdan de Jesús cuando entró en el templo y vio que la religión de sus días había desvirtuado la adoración? Y claro, siempre hay un justificativo. ¿Para qué la gente va a venir con un corderito desde tan lejos? Lo podemos proporcionar acá en el templo. Y entonces le proporcionaban el animalito, obviamente a cambio de un valor monetario. Y vendían las palomas y los bueyes y los carneros. Allí estaban y por supuesto hacían negocio allí en el templo. Y el Señor reaccionó, ¿se acuerdan? Reaccionó. Y tomó un látigo, no dice que golpeó a nadie, pero sí dice que volcó las mesas de los cambistas y le sacó todo aquello que no pertenecía a la adoración al Señor. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero hay una expresión que dice, el celo de tu casa me consume. El celo, el cuidar minuciosamente que nada altere lo que Dios estableció. Eso era lo que al Señor le hizo reaccionar, hermanos. Ahora, ¿sabe? Hay algo que es interesante cuando hablamos de la ira del Señor. Primero decíamos que la ira del Señor no es como la nuestra. Gracias, Señor, que no es como la nuestra. Si no, ya no estaríamos ninguno aquí, ¿verdad? La ira de Dios es provocada por algunas cosas que los seres humanos hacemos, y la idolatría es una de las cosas que hacen reaccionar al Señor, porque estamos cambiando al único que merece adoración para dirigir nuestra adoración a otro objeto, a otra cosa que no es Dios. Y estamos desviando, estamos quitándole a Dios la gloria que le corresponde para ponerla en otras cosas que no son. Lo reconfortante es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero el hecho de que sea lento no significa que Dios no acciona, no actúa. La ira del Señor es almacenada para el día de la ira. Cuando vamos al Apocalipsis, habla del día de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Cuando Dios derramará juicio, cuando Dios juzgará la testarudez de aquellos que teniendo la oportunidad, habiendo sido llamado, habiéndole sido revelado el Evangelio, habiéndole sido mostrado el amor del Señor, con todo decidieron darle la espalda al Señor. Dice la Biblia que la ira del Señor está sobre los pecadores, sobre los que deliberadamente pecan contra el Señor. A los que persisten, dice que a los que persisten en el pecado, su conciencia se cauteriza y luego Dios los entrega. Pero los entrega no para que se pierdan, sino para que a través del dolor, a través de esa experiencia amarga que van a vivir en ese tiempo, puedan reaccionar como el pródigo y acordarse de la casa del Padre y volverse al Señor para alcanzar misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. A otros dice que Dios castiga a fin de que se arrepientan. Y entonces pasamos por algún tiempo en nuestra vida en donde somos zarandeados, sacudidos, viviendo alguna experiencia amarga en nuestra vida que Dios permite
Y nosotros pensamos el diablo. Hermano, vení, vamos a reprender. ¿A quién vamos a reprender si es el Señor que está actuando para arrepentimiento en nuestra vida? Dice, la ira del Señor se revela, y es importante, hermano, se revela con B corta, no con B larga. Rebelión es otra cosa. La ira del Señor se revela desde el cielo cuando los pecadores suprimen la verdad acerca de Él. Cuando ocultan la revelación, cuando suprimen, cuando cambian la verdad por lo que no es la verdad, que es la mentira. Y entonces enseñan alguna cosa que no es la verdad, que está disfrazada, acomodada de alguna manera, pero que no es la verdad, que no es todo lo que Dios realmente reveló. Cambian la verdad por la mentira, adoran a cosas creadas antes que al Creador. Eso hace que la ira del Señor se manifieste, se revele desde el cielo. Ahora, así como las bendiciones vienen sobre los que obedecen, la maldición viene sobre los que son desobedientes. Eso es palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 dice, si oyereis. Pero no es solamente el acto de escuchar, sino de escuchar, de poner atención y de accionar de acuerdo a lo que escuché. Si oyereis, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, hermano. Ay, no sé qué pasa. Estoy viviendo una crisis, pero las bendiciones te persiguen, hermano. Estábamos diciendo eso. Las bendiciones te alcanzarán. La bendición del Señor está sobre tu vida. No la veo todavía, no veo el resultado todavía, no hay evidencia, pero la bendición del Señor, si soy obediente, está allí aguardando para manifestarse sobre mi vida o sobre aquellos que oímos la voz del Señor y le somos obedientes. Pero el capítulo 28 y versículo 15 dice, si no oyereis. Si oyereis todas estas bendiciones. Y qué lindo es leer ese relato, hermano. Qué lindo. Bendito será en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu canasta, tu arteza de amasar. Maravilloso. Todo lo que hago cuenta con la aprobación y la bendición del Señor. Eso es maravilloso, hermano. ¿Quién no quiere vivir así, no? ¿Quién no quiere vivir así? Bajo la bendición del Señor. Pero si no oyereis, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y al igual que las bendiciones te alcanzarán. ¿Te alcanzarán? En algún momento va a llegar. Porque en la obediencia está la bendición y en la desobediencia está justamente la maldición o aquello que no queremos. ¿Cómo viven los hijos de desobediencia? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y cómo vive? ¿Por qué decimos que alguien es desobediente? Y porque es rebelde, porque no quiere acatar lo que se le dice, porque reacciona de manera que demuestra no estar de acuerdo o no querer hacer lo que tiene que hacer. La rebeldía nació en el cielo. Y usted dice, ¿cómo nació en el cielo? ¿Se acuerda de aquel personaje que estaba allí en las inmediaciones de la presencia del Señor? Un ángel que pensó que él podía ser como Dios. Y se rebeló, y en su rebelión fue tan convincente que arrastró a gran cantidad de ángeles que le siguieron y que, por supuesto, tuvieron el mismo destino que él, porque nadie se puede rebelar
contra el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿quiénes son los hijos desobedientes? Porque dice la Biblia que hay hijos de luz, hay hijos de las tinieblas, hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes, y hay una lista de, si usted lo busca en la Biblia, la palabra del Señor, va a encontrar distintas categorías de hijos que la Biblia menciona. Hijos de condenación, hay muchos. Pero ¿quiénes son los hijos desobedientes? Los que siguen la corriente de este mundo. No os engañéis, no se dejen convencer. Pero es normal, todo el mundo lo hace. Tenemos que adaptarnos a la sociedad, ¿será así? ¿O tendremos que ser agentes de transformación en medio de la sociedad, levantando y mostrando un modelo de vida diferente al que viven los que no tienen a Cristo? Los que siguen la corriente de este mundo, los que son arrastrados, los que son llevados por la corriente de este mundo, que no tiene a Dios en cuenta y que por supuesto no respeta a Dios, no respeta su palabra y no respeta a nadie, porque cuando uno no respeta a Dios, ¿a quién puede respetar? Los que viven conforme al príncipe de la autoridad del aire, dice. Hay una autoridad en el aire, ¿vio? Hay allí una esfera donde se mueve el enemigo, donde se mueven los espíritus inmundos. Aleluya, pero hay, aleluya, una esfera a donde está el Todopoderoso, el que reina, el que gobierna y el que tiene control sobre todo lo creado y sobre todo lo que existe, visible o invisible. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice. ¿Vio que es peligroso eso? Dice, yo siento, hermano, yo siento. ¿Qué sentís? Y si lo que siento es motivado, impulsado por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, gloria al Señor. Pero muchas veces sentimos emociones, sentimientos, pensamientos que los tenemos que exterminar, hacer morir aquellas cosas que vienen. Alguien dijo sabiamente que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. No puedo evitar un mal pensamiento, no puedo evitar una tentación, pero lo que sí puedo evitar es que eso se haga parte de mi vida, darle permiso para entrar a mi vida y dominar mi vida y llevarme a hacer lo que no debo hacer. ¿Quiénes son entonces? Los que saben lo correcto, pero hacen lo incorrecto. ¿Qué justificativo tiene un cristiano que conoce la palabra del Señor para hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Qué justificativo? ¿Señor, no lo sabía? ¿Cómo? ¿Conoces mi palabra? ¿Sabés lo que dice mi palabra? Te revelé mi palabra, te di conocimiento en la palabra. Mis mandamientos son claros. Entonces no es que no sabías, es que no querías, es que te rebelaste, es que quisiste hacer tu voluntad, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los desobedientes? Los que justifican sus errores y su conciencia se cauteriza. Cuando repetimos algo, se hace parte de nosotros. ¿Por qué el mentiroso no se cree mentiroso?
porque se convenció que la mentira que está diciendo la repitió tantas veces, la dijo tantas veces, que llega el momento que piensa que es lo normal, que es la verdad. Sin embargo, está faltando a la verdad. Y quien realmente lo escucha dice, este está faltando a la verdad, este está mintiendo, pero el mentiroso se mantiene convencido. Y si usted lo escucha, dice, qué tremendo, qué postura. Porque ya se cauterizó la conciencia y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Por qué esa disociación? Porque se cauterizó la conciencia, ya no tiene temor del Señor, ya no oye la voz del Señor. Jesús se dirigió a un grupo de personas y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué le dijo eso? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo los identificó Jesús? ¿Cómo pudo decir o cómo pudo dar una sentencia de decirle, ustedes son hijos del diablo? Porque ellos evidenciaban que aquellas cosas que ellos mostraban como sus deseos no eran correctos, no eran conforme a la voluntad del Señor. Ahora Pablo dice, todos anduvimos un día en ese tipo de vida, en esa clase de vida. Todos fuimos desobedientes, todos fuimos rebeldes, todos fuimos enemigos del Señor, todos fuimos incrédulos. Todos. Lo dice la palabra del Señor. Todos nosotros anduvimos conforme a ese tipo de vida, manejados, dominados por pasiones, por deseos engañosos en nuestra vida. Todos. Ahora, la buena noticia es que Jesús nos salvó. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre aquel que estaba en el madero. Aleluya, gloria sea al nombre del Señor. El castigo que nosotros teníamos que recibir, lo recibió Jesús en su cuerpo para que usted y yo que aceptamos a Jesús, que le pedimos perdón de nuestros pecados y que estamos esforzándonos por vivir conforme a la voluntad del Señor, que estamos esforzándonos por ser obedientes, no tengamos que experimentar la ira y el castigo del Señor. Es decir, si vivo conforme a la voluntad del Señor, y eso es gracias a la asistencia que Él nos da por su Espíritu, si me esfuerzo por no fallarle al Señor, por no pecar contra el Señor, por no hacerlo indebido en forma consciente, porque muchas veces podemos hacerlo indebido por apresurados, por no pensar, pero si lo hago en forma consciente, entonces es otra cosa, es otra cosa. Pero la palabra del Señor me dice que nosotros, si somos obedientes al Señor, el Señor ya llevó el castigo que nosotros merecíamos y nos dio la salvación, la comunión, la relación cercana y profunda con nuestro Señor. Cristo pagó por nosotros. Satisfizo la justicia de Dios, aleluya. Dios ahora nos mira en Cristo y ya no ve el pecado y ya no ve la desobediencia, porque nos mira a través de Cristo, quien llevó nuestros pecados allí en la cruz y nos hizo libres de la ira del Señor. Qué terrible será cuando nosotros miramos el Apocalipsis, esos días, cuando ya los redimidos, los que fuimos cubiertos, los que recibimos la justicia de Jesús, la iglesia ya no esté sobre la tierra. Y la ira que está almacenada, que es justicia de Dios, se manifieste para hacer juicio sobre quienes
decididamente, conscientemente le negaron, le rechazaron, tomaron en poco el precio que pagó en la cruz, despreciaron el amor del Padre que envió a Jesús a este mundo a morir. ¿Cuál será eso, hermanos? ¿Cuál será? No estaremos allí. Por fe no estaremos, por fe. No estaremos, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz y nos hizo hijos amados del Señor. Ahora, queridos hermanos, yo pienso en aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Allí estaban los religiosos de su tiempo. No solo la señalaron, trajeron a los testigos, porque había testigos de aquello. Y entonces la pusieron allí, tomaron las piedras y estaban dispuestos a apedrear a esa mujer porque así lo establecía la ley. Pero Jesús llega hasta aquel lugar y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hubo un momento, me imagino, de un silencio tremendo. Y de pronto la piedra que estaba en la mano quedó en el piso. Se dio la vuelta y se retiró. El otro igual, el otro igual, el otro igual. Y de pronto la mujer, que no quería ni mirar porque estaba allí esperando que en cualquier momento pudiera llegar a venir la pedrada, se da cuenta de que ahora nadie está allí. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, no están. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Pero le dice algo que es para tomar en cuenta: vete y no peques más. Has sido perdonada, tu vida ha sido limpiada, tu pecado ha sido borrado, pero ahora no peques más. Y eso es, hermanos, el desafío que tenemos delante de nosotros. El Señor perdonó todos nuestros pecados, pero ahora nosotros debemos vivir conforme a su palabra. Ahora debemos respetar al Señor, ahora debemos obedecer al Señor, ahora no debemos tratar de justificar nuestras acciones malas, sino acudiendo a los pies del Señor para alcanzar el perdón y la libertad en nuestra vida. Que nos ayude el Señor, hermanos, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Niéguense a los deseos que antes eran parte de nuestra vida. Hoy ya no deben estar en nosotros. Debemos resistirlos, debemos exterminarlos, como decíamos, hacer morir cuando aflora un sentimiento o cuando aflora un deseo. Lo tengo que hacer morir, lo tengo que aplastar, lo tengo que exterminar para que no ingrese a mi corazón y me lleve a hacer lo que ofende al Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno. Dios es perfecto amor y nos alegramos en ello, pero Dios es perfecta justicia, no dará por inocente al culpable. Por lo tanto, hermanos, celebremos la libertad que Cristo nos dio en la cruz. Celebremos que nuestro pasado ha sido borrado por la sangre de Cristo. Celebremos que ya no estamos bajo condenación. Celebremos que la ira del Señor no será nuestro problema al momento de partir de nuestra vida, sino por el contrario, entra en el gozo de tu Señor. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre querido, cuánta gratitud, Señor, hay en nuestros corazones. Esta mañana, Señor, vamos a participar de la cena del Señor. Esta mañana, Señor, vamos
a ser partícipe de ese pan que me recuerda tu cuerpo, allí quebrantado, herido, lastimado, despedazado, allí en la cruz por el látigo, Señor. Ese vino allí en la copa, Señor, que me recuerda la sangre que tú derramaste para remisión de mis pecados, para hacerme libre, para quitar la maldición que estaba sobre mi vida, Señor, y ser libre en ti, amado Dios. Gracias porque tú nos has hecho libres de la ira, Señor. Ya no hay castigo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos ahora como aquella mujer, Señor, que estaba frente a aquel grupo de personas dispuestos a apedrearla, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a escuchar tu voz diciéndonos, no te condeno, yo pagué por tu pecado, pero ahora vete y no peques más. No vuelvas al pasado, no vuelvas a los sentimientos que antes tenía. No te dejes dominar por la vanagloria de la vida. No te dejes dominar por la corriente de este mundo, por lo que este mundo enseña, por lo que este mundo está enarbolando. Señor, ayúdanos a vivir separados de esos hechos, de esas actitudes, de esos pecados. Y entonces, Señor, disfrutaremos tu presencia aquí en la tierra cada día. Y luego, Señor, ya sin ningún impedimento, sin nada que nos separe, Señor, viviremos para siempre contigo en aquel lugar que tú compraste y estás preparando para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a resistirnos a la corriente de este mundo, Señor. Aunque tengamos, Señor, que remar contra la corriente, aunque tengamos, Señor, que esforzarnos, Señor, porque la corriente nos quiere arrastrar, pero que nos tomemos de tu mano, Señor, así como Pedro cuando se hundía en las aguas, tomarnos de tu mano, y entonces estaremos seguros, Señor, allí en la barca. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu. Necesitamos tu gracia, Señor. Por eso estamos aquí, por eso estamos diciéndote, ayúdanos, Señor. El mundo ejerce influencia. El mundo tiene una corriente, Señor. Pero qué importante que si yo me pongo en tus manos, Señor, no habrá fuerza, no habrá corriente, no habrá influencia, no habrá ningún poder de este mundo ni de las tinieblas que me pueda sacar de tus manos, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Tu palabra dice que nos tienes esculpidos en tus manos y que nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Solo nosotros podemos alejarnos, solo nosotros podemos rebelarnos, solo nosotros podemos negarte. Ayúdanos a nunca, jamás dar lugar a estas cosas, sino que nuestra obediencia permita que la bendición esté sobre nuestra vida y nos acompañe todos los días de nuestra vida hasta que el día en que entremos al gozo del Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.